Lo que hoy quería compartir con ustedes es algunos aspectos de mi investigación doctoral sobre distintas formas de representación y usos y transformaciones de la ciudad de Buenos Aires. Y en particular hoy lo que quería comentar tiene que ver con diferentes usos de las plazas y los parques de Buenos Aires en el contexto de pasaje, tránsito, transición, como queramos llamarle, de la dictadura a la democracia, ¿no? Pensando en primer lugar cómo fueron o cuáles fueron las transformaciones materiales de estos espacios, cuáles fueron también las cambiantes estrategias de ocupación, con la aspiración en un punto también de reflexionar en la organización de la vida cotidiana de los porteños en estos tiempos tan convulsionados, y a la vez también con la intención de pensar en una manera alternativa de reflexionar sobre el legado de la dictadura, ¿no? Como muchos de ustedes saben, la administración de Cacciatore en los primeros años de su gestión transformó por completo el perfil de la ciudad, ¿no? Como en muchas otras intervenciones que moldearon el paisaje urbano, en los años 70 el objetivo tenía que ver con convertir a Buenos Aires en la vidriera del país, ¿no? Una vidriera del país que, por supuesto, tendía a esconder o anular los espacios del terror y la muerte, pero también tenía una faceta productiva, positiva, que aspiraba al tiempo que modificaba la ciudad, también pretendía transformar las subjetividades, moldear los comportamientos, y en este sentido las plazas y los parques de la ciudad constituyen un espacio de la ciudad fundamental. Son, podríamos decir, el espacio público por antonomasia de la ciudad. En primer lugar porque son un ámbito de sociabilidad y de encuentro fundamental. También porque constituyen escenarios de disputa, de reflexión y de intervención colectiva que permiten establecer un contacto entre el poder público y la ciudadanía, ¿no? Podríamos decir que los parques y las plazas de la ciudad funcionan como un espacio de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Además también son espacios claves para la vida cotidiana en la medida en que funcionan como lo otro de la ciudad. En tanto son espacios vinculados con el ocio, con el uso del tiempo libre, y suelen ser utilizados y apropiados en momentos distintos de los del tiempo del trabajo o del tiempo de la rutina. Y además también porque en términos urbanísticos, mejoran la calidad medioambiental, posibilitan el acceso a la naturaleza y a todos los valores positivos que la naturaleza tiene asociados en el contexto urbano, ¿no? La belleza, el aire puro, la distensión. En efecto, estas transformaciones de las plazas y los parques de Buenos Aires estaban en sintonía con una nueva sensibilidad internacional vinculada con la valoración positiva del pensamiento ecológico y medioambiental que se había iniciado desde principios de los años 70, ¿no? Desde la cumbre del medio ambiente humano en Estocolmo en 1972, que uno de los grandes objetivos no solo era problematizar o poner en tela de juicio las consecuencias negativas del crecimiento y el desarrollo urbano y el crecimiento industrial, sino que también lo que se planteaba era la necesidad de asociar el medio ambiente, la cuestión social, con la pobreza. Algo que el gobierno de la última dictadura asumió de un modo, si se quiere, muy literal, porque el problema ambiental no solo estaba vinculado a la cuestión urbana, sino también con la cuestión social. En efecto, muchas de las plazas que se crearon o que se construyeron entre 1977 y 1982 fueron, entre comillas, ganadas a espacios poblados por los sectores populares, ¿no? A partir de la erradicación de villas miseria o a partir del cierre de basurales a cielo abierto. En este marco, entonces, las plazas
se vieron transformadas a partir de la instalación de modernas luminarias, se renovaron los juegos para los chicos, el equipamiento urbano, se plantaron árboles. En los predios más grandes, como el Parque Sarmiento, el Parque Roca, el Parque Chacabuco, el Parque Avellaneda, se instalaron grandes complejos deportivos, canchas natatorios, vestuarios, incluso también hay muchas plazas que tienen insertas escuelas. Entonces, si bien durante los años de la dictadura el repliegue hacia el mundo privado y estas imágenes sobre el encierro se replican no solo en el arte, sino también en múltiples espacios de la cultura, resulta sugerente pensar por qué también se crearon estos espacios dedicados exclusivamente al ocio y a la recreación y al encuentro con los otros, ¿no? Claro que cuando uno empieza a indagar cuáles eran los sujetos sociales que estas transformaciones urbanas tenían en mente, uno tal vez podría pensar que, o puede verlo a través de distintas fuentes del archivo, que se dedicaba a transformaciones dedicadas al uso familiar, al uso de los niños o de los ancianos, ¿no? En efecto, en 1992 Cacciatore publica sus memorias y ahí advierte en unas memorias que titula Solo los hechos, con el objetivo de sacar toda carga valorativa de su gestión y solo decir yo me dediqué a hacer y el hacer no puede ser considerado un delito. Bueno, en estas memorias lo que él advierte es que las plazas habían asistido durante los años 70, los largos años 70, a un uso clandestino. Y para esto alude a la figura del potrero, ¿no? La cancha de fútbol improvisada. Y dice, estos usos clandestinos tenían que ver no solo con los muchachos que jugaban a la pelota en las plazas, o a las patotas que se reunían a pasar el tiempo sin más, sino también al uso político de las plazas. Si bien no me voy a detener especialmente en la Plaza de Mayo, esta referencia al potrero o al uso clandestino vinculado a la política tiene que ver también con una impugnación a cierta forma de sociabilidad vinculada justamente con el debate público. Pero lo cierto es que aunque estas fueran las aspiraciones del gobierno militar, uno podría pensar que quienes más utilizaron los espacios públicos en los años 80 no fueron obviamente los niños, las familias y los ancianos, pero también fueron los jóvenes, ¿no? O sea que el imperativo de la circulación que primó durante los años 70 también convivió con la búsqueda de encuentro promovida por distintos colectivos juveniles en estos años. Y obviamente que también la guerra de Malvinas tiene un poco que ver en cierta aceleración en el uso del espacio público. También tiene que ver el ablandamiento de la dictadura militar hacia los primeros años de la década del 80, el recambio en la junta militar y cierta búsqueda de ampliar la base de apoyo y la base de consenso en un contexto de incipiente impugnación, crítica, malestar social y también malestar económico. Y en ese marco entonces desde los sectores oficiales empieza a aparecer una búsqueda por encontrar nuevas formas de aproximación al sector juvenil. Y acá traigo un ejemplo que siempre me pareció bastante significativo de esto, que es una publicidad o una propaganda de Entel.
si bien el argumento de la propaganda es bastante restrictivo, porque lo que está promocionando, no sé si se acuerdan, pero había un momento en donde una franja horaria, las llamadas eran más económicas, ¿no? Entonces de lo que está hablando esta propaganda es de esto, y lo que alienta es a hablar con pocas palabras o decirlo en los momentos en donde es más económico, pero dígaselo en pocas palabras o en los horarios más económicos. Así es la frase textual, para promocionar también el uso del teléfono público en la calle. Pero ¿quién elige? ¿A qué sujeto elige para transmitir este mensaje? A un joven. Bueno, la foto la verdad que del diario no es muy buena, pero con un poco de lupa se puede ver que hay un chico que tiene un pantalón con botamangas, tiene barba, el pelo casi largo, y el diálogo que se reproduce en esa nubecita es una conversación de dos chicos que van al colegio secundario y que, bueno, se pasan la tarea, comentan el último disco de Police. Algo impensable algunos años atrás, cuando la asociación entre jóvenes, subversión y cultura rock estaba demasiado imbrincada. Ya en el 81 esto empieza a transformarse. Bueno, en este marco entonces también empiezan a emerger nuevas consignas vinculadas con ocupar las calles, tomar la ciudad, recuperar el espacio público, recuperar el lazo social. Y sobre todo después de la Guerra de Malvinas también se empiezan a otorgar más permisos para la organización de encuentros en los espacios públicos o en las plazas de distintos barrios. Un encuentro multiartístico que se llamó Encuentros en el Parque, jornadas de expresión de vida al aire libre, que se organizó en varias oportunidades a partir de 1983, logró convocar a más de 5.000 personas en el Parque Lezama, en el Parque Centenario o en la Plaza Leonardo Pereira de Barracas. Los organizadores de este encuentro, para poder gestionar el permiso, hicieron hincapié en que este encuentro no tenía ni fines políticos ni religiosos, o al menos no tenía fines políticos partidarios, ¿no? De hecho, una de las organizadoras recuerda que en las primeras reuniones tuvieron que echar de la plaza a los testigos de Jehová o a los evangelistas o incluso a los militantes del MAS que repartían volantes, porque bueno, como les había costado demasiado conseguir el permiso, consideraban que era una picardía desaprovecharlo por algunas voluntades particulares que querían volantear, y entonces bueno, estos encuentros duraban todo el día, como estas jornadas más o menos, distribuían al parque en distintas actividades, había mimos, música, artes plásticas, talleres de barrilete, incluso convivían los niños, los jóvenes, los abuelos. Era una gran kermés cultural y el carácter barrial del encuentro también fue el denominador común y más convocante de este tipo de eventos. Ya hacia el verano de 1984, ya una vez reinstalado el gobierno democrático, los diarios y las revistas de información general empezaban a advertir sobre una nueva manera de vivir que podía sentirse en Buenos Aires, y a la vez también anunciaban los peligros del destape, ¿no? En los editoriales de diarios como Clarín, La Nación, no solo se hablaba de la gente que se reunía en las plazas a disfrutar también del clima primaveral
en términos meteorológicos de la recuperación democrática, sino también advertían con cierto horror el uso de bikinis o de poca ropa en las mujeres que tomaban sol en las plazas, algo que hasta algunos meses atrás era bastante raro poder encontrar. Bueno, y a partir entonces de este verano de 1984 empiezan a multiplicarse distintos encuentros en plazas en donde el rock tiene un papel destacado, ¿no? En efecto, los jóvenes vinculados al rock, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes ya en los años 80, ¿no? Ya para estos años la cultura del rock se convierte en un fenómeno cultural vivido de modo transgeneracional, ¿no? Ya es un consumo cultural en el que los padres educan a sus hijos. Se convierte entonces la cultura del rock en un actor social privilegiado para la transmisión de nuevos valores democráticos. Algo impensable también para la cultura del rock en los años previos. Los músicos convocando a los jóvenes a votar, hablando bien de la cultura democrática, refiriendo al Estado no solo para pensar las políticas represivas, sino también las políticas, no solo para hablar del factor represivo, sino también para hablar de las bondades de la vida en democracia. Y entonces, bueno, este es un recital, ahí se ve a Miguel Abuelo tocando en la laguna del Parque Chacabuco. A León Gieco ahora voy a mostrar en otro encuentro en el Parque Lezama, donde apoyaba las candidaturas de Néstor Vicente y Augusto Conte. Y sin dudas el evento que más difusión tuvo vinculado al uso de los espacios públicos durante los tiempos de la recuperación democrática fue el ciclo de música al aire libre organizado por la Secretaría de Cultura, una vez más a partir del verano de 1984, en donde en diversas plazas de la ciudad o en diversos espacios verdes de la ciudad se convocaban encuentros de música de distintos géneros musicales: tango, música clásica, folclore y rock, en las barrancas de Belgrano. No me voy a detener demasiado en la nueva sensibilidad hacia la cultura del rock que la guerra de Malvinas y después la recuperación democrática instaura, o hablar un poco cómo era la organización de estos eventos, donde la gente llevaba las sillas de picnic o de la playa a la plaza y se congregaba para escuchar a los músicos más consagrados, porque fueron ellos los que participaron de estos encuentros: Spinetta, Baglietto, Lebón, Fito Páez, etc. Pero lo que me interesa reparar es en dos o tres cosas. Primero, que tanto los encuentros de rock como los de música clásica o los de folclore, en las crónicas que los diarios retomaban sobre estos encuentros, se recuperaba la ausencia de violencia, ¿no? La posibilidad de convivencia pacífica, y otra de las cuestiones que también se replicaba con intensidad era cómo estos espacios se convertían, en primer lugar, en lugares en donde resultaba posible imaginar cómo iba a ser el futuro de la vida en democracia, ¿no? Eran como laboratorios o maneras de ensayar las características que iba a tener de ahora en más el cierre del ciclo autoritario, y una de las cuestiones que más se evocaba era la desaparición o la ausencia de efectivos policiales o militares. Se imaginaba que los encuentros públicos en los tiempos democráticos iban a estar caracterizados por la falta de control policial. Algo que
si bien eso se vinculaba con las expectativas de la vida en democracia, la realidad de la vida democrática tardaría muy poco en desmentir, en tanto la lucha o la organización por la abolición de los edictos policiales se convirtió en constatación y prueba de la constancia en la represión policial o en el modo en el que la cultura policial había tomado como rutina la práctica represiva. Por otro lado, también tenía que ver con el modo en el que la nueva cultura democrática proponía o imaginaba que tenía que reconvertir el legado material de la dictadura. Los años de la recuperación democrática, si bien estuvieron cargados de optimismo y de expectativas respecto del futuro y también del presente, contaban con una imposibilidad material concreta, que era la falta de posibilidades financieras para transformar la ciudad como lo había podido hacer la dictadura. ¿Qué hacer entonces con ese legado de la ciudad? ¿Cómo reconvertirlo hacia los valores democráticos? Bueno, estos usos culturales de las plazas en alguna medida están tratando de dar una respuesta a qué hacer con una ciudad por completo transformada. Y algo que a mí me llamaba la atención, y ya para cerrar, era que si bien estos encuentros culturales, públicos en las plazas tenían como horizonte o como llamado la posibilidad de compartir con otros, con extraños, un momento en común, eran reivindicados por la ausencia de conflicto o por la ausencia de posiciones político-partidarias. Con esto quiero reparar o quiero llamar la atención en el hecho de que, si bien estos encuentros se proponían como espacios de refundación social y de consolidación de la vida democrática, proponían como posibilidad para esta vida democrática la falta o la ausencia del conflicto político. La vida en democracia, entonces, al menos en estos primeros años, tenía que ser incompatible con el conflicto o el choque o la confrontación política, ¿no? Y en este sentido, entonces, el rock funcionó como un articulador de los ideales democráticos privilegiados, porque su ausencia, su falta de vinculación directa con el pasado revolucionario y la escasez de vínculos con los partidos políticos tradicionales lo convirtió en un actor privilegiado para construir cierta cultura institucional democrática y hacer a un lado las disputas político-partidarias.